Dijeron que el resultado fue negativo, pero ¿cuál es la verdad? ¿Por qué el análisis de orina de Handercel mostró rastros de estimulantes? Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta al vídeo. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo del espectáculo han sido las acusaciones y la investigación en torno a la exitosa actriz Handercel. La noticia, en particular la presencia de morfina en sus análisis, ha generado gran curiosidad y debate público. Sin embargo, al examinar los detalles del incidente, queda claro que la situación no es tan sencilla como parece inicialmente, sino que presenta muchas posibilidades. Inicio y alcance de la investigación. Como parte de una investigación de drogas a gran escala llevada a cabo en Estambul, se tomaron muestras de varias personas, incluyendo figuras conocidas. Durante este proceso, los sospechosos fueron sometidos primero a un examen médico según el protocolo y luego enviados al Instituto de Medicina Forense para un análisis detallado. El informe elaborado a partir de los análisis de muestras de sangre, orina y cabello se convirtió en uno de los factores más importantes que determinaron el curso de la investigación. Si bien el informe incluía hallazgos directos de drogas o estimulantes en algunos individuos, se observó que los resultados relativos a Handercel requerían una evaluación diferente. ¿Por qué los resultados de las pruebas causaron controversia? Según el informe, ciertas sustancias se encontraron únicamente en la muestra de orina de Handercel. Estas incluían morfina, codeína, glucurónido de codeína, paracetamol. Sin embargo, la ausencia de drogas o estimulantes en las muestras de sangre y cabello de la misma persona cambió por completo el curso de los acontecimientos. Según los expertos, esta situación sugiere que podría tratarse del resultado de un proceso médico o farmacológico, más que de un caso clásico de consumo de drogas. Esto se debe a que los análisis de cabello y sangre generalmente revelan un consumo sistemático y prolongado, mientras que las pruebas de orina muestran efectos temporales y a corto plazo. ¿Por qué la Fiscalía solicitó una revisión del examen? Debido a la aparente contradicción de los datos obtenidos, la Fiscalía solicitó un análisis más detallado en lugar de una evaluación apresurada. En este contexto, el expediente se remitió al Comité de Expertos del Instituto de Medicina Forense. El objetivo principal de la Fiscalía es esclarecer la siguiente pregunta. ¿Son las sustancias detectadas resultado de un uso ilegal o forman parte de un tratamiento médico? Este enfoque refleja el principio jurídico de que el acusado se beneficia de la duda. Morfina y codeína, siempre significan delito. En la sociedad, sustancias como la morfina y la codeína se asocian generalmente con los narcóticos. Sin embargo, en el ámbito médico, estas sustancias tienen usos legales y bastante comunes. Morfina. Un potente analgésico que se utiliza para tratar el dolor intenso. En procesos postoperatorios y en pacientes con cáncer. Codeína, por otro lado. Un componente presente en algunos jarabes para la tos y en el tratamiento del dolor leve a moderado. Por lo tanto, la sola presencia de estas sustancias en una prueba no implica necesariamente un uso ilegal. Lo que importa es cómo, cuándo y con qué propósito se produjo dicho uso. Posibles escenarios, que podría ser cierto. Tras la divulgación pública del incidente, se han planteado diversas posibilidades. Si bien ninguna de ellas es definitiva por el momento, es necesario evaluarlas para comprender la situación en su conjunto. 1. Posibilidad de intervención médica o cirugía. Uno de los escenarios más plausibles es que Handercel se haya sometido recientemente a una cirugía. Especialmente después de procedimientos estéticos o médicos realizados en el extranjero, es posible que a los pacientes se les administren fármacos derivados de la morfina. En tal caso, la presencia de morfina y codeína en la orina es normal. La ausencia de rastros en sangre y cabello es un resultado esperado. Muchos expertos consideran esta posibilidad como una de las explicaciones más plausibles. 2. Uso de medicamentos recetados. En algunos países, los medicamentos que contienen codeína pueden recetarse bajo supervisión médica. Si el jugador está recibiendo un tratamiento legal y controlado, es normal que los resultados de la prueba sean de este tipo. Además, la presencia de paracetamol sugiere que la medicación utilizada podría ser un producto combinado. 3. Proceso de conversión metabólica. Como se sabe en la literatura médica, algunas sustancias pueden convertirse en diferentes componentes durante el metabolismo en el organismo. Por ejemplo,
la codeína tiene una estructura que puede convertirse en morfina en el cuerpo. Esto significa que flecha negra hacia la derecha incluso si la persona no ha tomado morfina directamente, esta puede aparecer en la prueba. Este es un detalle importante que puede llevar a una interpretación errónea de los resultados de las pruebas. 4 factores de laboratorio e interpretación. Si bien el Instituto de Medicina Forense realiza análisis altamente confiables, la interpretación de los resultados requiere experiencia especializada. En particular, llegar a conclusiones definitivas basándose en un solo tipo de prueba puede conducir a resultados erróneos. La solicitud de la Fiscalía para una nueva investigación se considera un paso para descartar esta posibilidad. Reacción pública y en redes sociales. El incidente desató un intenso debate en las redes sociales. Sin embargo, lo que más destacó fue el apoyo que muchas personas brindaron a Handercel. Fans y algunos representantes de la industria declararon que no se deben emitir juicios basados en una situación no confirmada. Que podría haber una explicación médica para el incidente. Que los titulares en los medios de comunicación podrían ser engañosos. Estos mensajes de apoyo pusieron de manifiesto, una vez más, lo peligrosos que pueden ser los juicios precipitados. Otros nombres y la amplitud del caso. Otros nombres mencionados en la investigación también atrajeron la atención pública. Por ejemplo, Ibrahim Zelikkol, Mustafa Ceceli, Ilkay Senkan. Se indicó que se detectaron diferentes hallazgos en estas personas. Hakan Sabank, Fikret Ourman, Burak Elmas. Se declaró que no se encontraron pruebas contra estas personas. Esto demuestra claramente que la investigación es bastante extensa y que la situación de cada persona debe evaluarse individualmente. ¿Cómo se desarrollará el proceso? Actualmente, todas las miradas están puestas en el informe detallado que elaborará el Instituto de Medicina Forense. Se espera que este informe revele claramente el origen de las sustancias, el propósito de su uso, si son de naturaleza médica. Tras el informe, la Fiscalía tomará su decisión final y la opinión pública conocerá la verdadera naturaleza del incidente. Riesgos de un juicio prematuro. Uno de los mayores peligros en estos casos son los comentarios y las percepciones que se generan antes de que concluya el proceso. Especialmente cuando hay figuras públicas involucradas, cualquier acusación se difunde mucho más rápido y a menudo puede tener consecuencias difíciles de revertir. Una situación similar se está dando en el caso de Handercel. Sin embargo, los datos actuales muestran que no se ha probado un delito definitivo. Que los hallazgos podrían ser compatibles con explicaciones médicas. Que la investigación oficial aún está en curso. Conclusión, ¿cuándo se revelará la verdad? Por ahora, lo más apropiado es esperar a que concluya el proceso y centrarse en las declaraciones oficiales. Porque cualquier comentario realizado antes de que se completen los análisis científicos y las evaluaciones legales podría no reflejar la verdad. La veracidad de las acusaciones contra Handercel solo se aclarará tras el examen detallado del Instituto de Medicina Forense. Hasta entonces, es fundamental que tanto el público como los medios de comunicación adopten un enfoque más prudente y responsable. Porque a veces un resultado puede tener significados muy diferentes a los que aparenta.